Había un joven que vivía en Lyon, Francia, que cambiaría el curso de la historia cristiana. Pedro Baldo, también conocido como Valdés. Era un joven comerciante, rico y educado. Tuvo una experiencia que le cambió la vida. Un amigo de Baldo murió de forma repentina. Al darse cuenta de la brevedad de la vida y de la vanidad de los tesoros mundanos, Baldo tomó la firme decisión de dejar todo por Cristo. Dio sus riquezas a los pobres y se convirtió en un predicador itinerante. Baldo enseñaba que la Biblia debía entenderse de forma literal y predicaba a la gente en su propio idioma. Alentó a los creyentes a vivir vidas sencillas y de pobreza. También denunció con valentía los excesos de los sacerdotes. Alrededor del año 1170, Pedro Baldo había reunido un gran número de seguidores, llamados los pobres de Lyon. Pedro Baldo inspiró el movimiento valdense, un grupo de creyentes en la Biblia que vivían en Francia e Italia. Era un católico laico que se inspiró en el ejemplo de la iglesia primitiva. Organizó un grupo de predicadores que viajaban enseñando el Evangelio. Predicó en contra de la transustanciación y la misa. Algunos de ellos sí que acudían a misa, pero hacían también sus propios servicios de culto. Cuando los inquisidores oficiales patrullan por Europa, comienzan a encontrar por todas partes personas a las que llaman valdenses. Eran pequeños grupos que estaban esparcidos por toda Europa. Eran gente sincera. La mayoría solían asistir a iglesias católicas, pero recibían a pastores itinerantes que viajaban 1 o 2 veces al año para predicarles, quizá anualmente o cada 2 años. Allí donde Pedro Baldo iba, vio que las personas estaban deseosas de conocer la verdad. Él creía que había hambre de la palabra de Dios. Así que Baldo le pagó a un clérigo para que le ayudara en la traducción del Nuevo Testamento al francés. En Lyon, Baldo encargó a religiosos eruditos que prepararan una traducción de una porción de la Biblia y de algunos escritos de los padres a la lengua vernácula. Sería algo entre francés y provenzal. Esta tradición de obtener copias de la escritura en la lengua común de la gente parece haber comenzado en las comunidades valdenses. Llevaban consigo las escrituras, actuaban como comerciantes y negociantes y compartían las escrituras con el pueblo. Incluso hay referencias de que enviaban jóvenes a las grandes universidades y escuelas de la región. Allí podrían compartir su fe y comprender la teología de la época y de esa forma alcanzar a una comunidad más amplia. Pero Roma no podía tolerar por más tiempo esa libre circulación del Evangelio entre los campesinos. En 1179, el Tercer Concilio de Letrán condenó oficialmente las ideas de Baldo como heréticas. Más adelante, él y sus seguidores fueron excomulgados. Expulsados de Lyon, los valdenses se refugiaron en los valles altos del Piamonte y en los Alpes franceses. Aquí, cada familia hizo de la Biblia su tema de estudio. Se memorizaron los evangelios de Mateo y Juan y muchas epístolas. Al no disponer de imprenta, se dedicaban a copiar a mano las escrituras. Conocidos por su adhesión estricta a la Biblia, estos predicadores extendían sus enseñanzas por el extranjero, mientras viajaban como vendedores ambulantes. Para no ser descubiertos, escondían en el forro de sus ropas sus copias a mano de pasajes de la Biblia y las compartían cuando encontraban a alguien que estaba abierto a escuchar. Incluso tras la muerte de Pedro Baldo en 1218, la Iglesia de Roma continuó persiguiendo ferozmente a los valdenses. Durante siglos fueron perseguidos y condenados a muerte en diferentes países europeos.
El Espíritu Santo incitó a muchos dentro de la Iglesia a levantarse con valentía a favor de una reforma. Uno de ellos era John Wycliffe, teólogo inglés y predicador laico, traductor y profesor en Oxford. Cuando comenzó a señalar los errores dañinos que se enseñaban a los creyentes, su educación le dio una gran ventaja. Wycliffe nunca quiso ponerse en contra de los líderes de la Iglesia, pero al ver las evidentes contradicciones entre lo que decía la Biblia y lo que hacía la Iglesia, no pudo guardar silencio. Es extraño que alguien como Wycliffe se convirtiera en hereje porque era catedrático de Oxford. Fue educado en la estructura de la Iglesia, pero estaba afligido por lo que veía a su alrededor. Cuando vio que Roma sustituía las Sagradas Escrituras por la tradición, acusó a los sacerdotes de privar a la gente del pan de vida. Creía que la Biblia era una autoridad suprema y organizó la traducción de la Biblia. Tenía seguidores llamados lollardos, quienes iban por todas partes distribuyendo la Biblia y predicando. Creían en la importancia de leer la Biblia. Leían la traducción de Wycliffe y creían en una religión más sencilla, que ya los valdenses y otros habían promovido en el siglo XII. Este era el mayor regalo que podía dar a la gente común. Ningún otro documento ha alterado tanto el curso de la historia como la traducción de la Biblia al inglés. Él presentó algunas de las verdades que después desarrollaría el protestantismo. Sus enseñanzas prepararon el camino para que, siglos más tarde, muchos en Inglaterra aceptaran la Reforma. Wycliffe tuvo la valentía de declarar que la autoridad universal del Papa no era bíblica. Por eso, el 22 de mayo de 1377, el Papa Gregorio condenó los escritos de John Wycliffe, indicando que sus enseñanzas eran peligrosas para la Iglesia y el Estado. Pero Wycliffe continuó enseñando que la salvación era únicamente mediante Cristo y que eran las Escrituras las que eran infalibles y no la Iglesia de Roma. Con el tiempo, sus escritos y su trabajo de reforma se extendió como una ola, influyendo a millones de creyentes. Se podía leer en cualquier lugar donde hubiera gente instruida y teólogos escolásticos. Viajan por Europa, a Bohemia, e inspiran también a Juan Hus. Hus comparte con Wycliffe su desacuerdo sobre la transubstanciación, el poder del clero y la riqueza de la Iglesia. Hus era muy joven cuando Wycliffe falleció, pero sus escritos tuvieron una poderosa influencia en su vida y su misión. Fue un predicador de Bohemia, profesor en la universidad y por un tiempo fue capellán del rey. Se le confió la tarea de predicar en una pequeña capilla que acababa de ser inaugurada, la capilla de Belén. Igual que Wycliffe, Juan Hus predicó las Escrituras en el idioma del pueblo, una práctica que ahora la Iglesia había prohibido, pues toda la misa se hacía en latín. Predicó en la lengua vernácula. Los bohemios tenían las Escrituras en su propio idioma, a pesar de los concilios de la Iglesia. Es por esto que entra en contacto con las enseñanzas de Wycliffe. Especialmente ataca la transubstanciación y la riqueza y el poder de la Iglesia. Caminando un día por la ciudad, Hus vio dos pinturas que dos hombres mostraban a modo de protesta silenciosa. Cada uno de los lienzos reflejaba una escena diferente. En uno de ellos estaba la imagen humilde de Jesús entrando en Jerusalén con sus discípulos. En el otro lienzo estaba la imagen del Papa vestido con ropas ricas y lujosas, transportándose en una litera y seguido por una majestuosa procesión. Las pinturas presentaban el contraste entre Jesús, quien dijo que las zorras no tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, con el esplendor y la magnificencia del palacio papal y su séquito.
Movido por estas imágenes, comenzó a denunciar públicamente el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. Sin miedo, hizo un llamado de reforma a la Iglesia. Si había que interpretar las Escrituras según lo que la Iglesia creía, ¿cómo se podían corregir sus errores? No hay nadie que revise los errores. No se puede corregir a la Iglesia. Creo que este es el problema de base, el problema que hizo que la Iglesia comenzara a equivocarse y siguiera equivocándose. Juan Hus fue invitado a Constanza, Alemania, a defender sus críticas a la Iglesia de Roma. Segismundo, rey de Hungría y más tarde del Sacro Imperio Romano, le garantizó un salvoconducto, pero nada más llegar Hus a la ciudad, fue arrestado y puesto en el calabozo en el castillo de Gottlieben. El rey Segismundo estaba muy enfadado porque habían encarcelado a Hus y amenazó al concilio de la Iglesia, pero el concilio convenció a Segismundo de que las promesas hechas a un hereje no eran vinculantes. El 6 de julio de 1415, el concilio se reunió en la catedral después de la misa. Es entonces cuando Juan Hus es llevado a juicio. Se le pidió que defendiera su posición. Mientras lo hacía, afirmaron que había dicho una herejía. Así fue atrapado y condenado por herejía. Los guardias se lo llevaron para ser ejecutado. En el lugar de su ejecución, Hus se mantuvo firme. Mientras subían las llamas, pudo elevar su voz en canto. Al morir, Hus predijo que en 100 años Dios levantará a un hombre cuyo clamor por una reforma no podrá ser reprimido.